¿Qué hay? Muy buenos días. Más que nada darle la bienvenida y agradecerles a todas las personas, a todos los trabajadores, trabajadoras, empresas, empresarios, empresarias, que habéis hecho un hueco hoy en vuestra agenda para participar en esta webinar que se hace dentro del ámbito del proyecto EURES Transfronterizo Extremadura-Alentejo 2022-2023, que es un proyecto europeo en el que participa de manera activa y como socio la Fundación CRESEN, que es el Centro Regional Extremeño de Servicios Empresariales, una fundación que pertenece a la Confederación Regional Empresarial Extremeña, que es la patrono de la misma y que realmente lo que pretende ni más ni menos que es ayudar y dinamizar el desarrollo empresarial de nuestra comunidad autónoma, intentando que cada vez seamos más empresas las que estemos en Extremadura y también las que estamos que podamos crecer. Siendo muy conscientes de ello, creemos que es un valor añadido estar participando y colaborando en este tipo de proyectos, en el cual tengo que agradecer también a las otras patronales de la parte portuguesa, de nuestros hermanos portugueses, y tanto al Servicio Extremeño Público de Empleo como al Instituto de Empleo Portugués, que es, digamos, el homólogo en cuanto a la administración portuguesa, por la implicación también y la participación que están teniendo en este proyecto de una manera muy activa y la colaboración también indirecta de todo lo que son las administraciones públicas españolas y portuguesas. En concreto, me vais a permitir que hoy me refiera especialmente a la Tesorería General de la Seguridad Social, que en concreto en Badajoz y en Cáceres pues está también colaborando con esa labor de asesoramiento para intentar facilitar de lo que va este proyecto. Este proyecto, aunque luego ya daré paso a mi compañero Manuel Pacheco de la Fundación CRESEN, que es quien realmente lo lidera y lo ejecuta en el día a día, pero es un proyecto con vocación de servicio y que lo que pretende también es aprovechar las sinergias que podemos tener, más allá de lo que era la antigua frontera, que ahora decimos que es la raya, y a mí me gusta además poner en valor que ya no nos separa, sino todo lo contrario, es una raya que nos une, pues poner en valor las posibilidades de aprovechar las fortalezas, las sinergias, todo lo que también pudiera ser llamarse networking, que podemos tener tanto empresas y trabajadores, tanto sean portugueses o sean españoles, en este caso extremeños, que es lo que nos compete a nosotros, de cara tanto a generar negocio en un lado u otro de la raya, tanto también en el poder contratar trabajadores independientemente de su nacionalidad de origen, para realmente, siendo muy conscientes que la mano de obra escasea cada vez más. Ocurre ya también en regiones como la nuestra en Extremadura, que a pesar de las altas tasas de paro que tenemos, pues las empresas extremeñas tenemos dificultades para cubrir bastantes puestos de trabajo, no solo puestos de trabajo de alta tecnificación o de alta cualificación, sino a veces puestos también bases, que por la causa que sea empiezan a no ser atractivos para nuestros desempleados, y en eso, desde luego, también de manera conjunta es donde trabajamos a nivel de la comunidad autónoma con el SEXPE, en todo lo que es el ámbito del diálogo social, de manera conjunta también con las organizaciones sindicales, en este caso UGT, Comisiones Obreras, la CREX y el SEXPE con la Junta de Extremadura a la cabeza, para intentar a través de todas las políticas activas de empleo y otro tipo de ayudas y medidas que estamos reflejando en ese nuevo plan de empleo que estamos ya negociando de cara a los 2 próximos años, pues intentar facilitar que el mercado laboral fluya como debiese y que cada vez sea más factible casar oferta y demanda, siendo muy consciente que los problemas a veces no solo obedecen a un sitio, no podemos culpar solo a los desempleados, pero tampoco podemos culpar a las empresas, como a veces se hace, de que no se ofrezcan las condiciones adecuadas, sino que realmente son problemas de disponibilidad y de génesis. Y en ese contexto, yo creo que es muy importante que en vez de constreñirnos al mercado extremeño, al mercado nacional, incluso si me permitís, nos podamos abrir al mercado también de nuestros vecinos portugueses. Y en este caso concreto a toda la zona del Alentejo, que sabemos que por proximidad, por afinidades incluso muchas veces sociales y culturales, más allá del idioma, que yo creo que sinceramente es la única barrera que realmente tenemos, pues puedan ayudar a dinamizar todas estas cuestiones. Bien es cierto que luego, a pesar de que estamos tanto Portugal como España dentro de la Unión Europea, las diferentes normativas a veces
y maneras de las administraciones públicas llevar el día a día, por ejemplo, en cuestiones como contrataciones de personal, en las cotizaciones, dónde se pagan los impuestos, cómo hay que hacer las retribuciones, qué derechos adquieren los trabajadores independientemente de que sean españoles o portugueses, independientemente de si están trabajando a lo mejor en Portugal, en territorio portugués o en territorio español, siendo además muy realistas y teniendo muy claro que cada vez somos más las empresas que independientemente de nuestra actividad y aleatoriamente a veces trabajamos tanto en terreno de territorio español como en territorio portugués. Y yo creo que esto es de lo que trata, por lo menos el servicio que tenemos dentro de la Confederación Regional, y yo creo el proyecto EURES transfronterizo, como digo, que además tiene la ventaja de que es también un claro ejemplo de esa colaboración público-privada que tanto demandamos y creemos que es tan necesaria, donde tenemos que ser capaces de facilitar la vida, el día a día, tanto a las empresas como a los trabajadores, independientemente de su origen y nacionalidad, para que puedan trabajar en el puesto que se quiera y también atender las necesidades que las empresas tenemos de esa capacitación y de ese capital humano para poder crecer. De eso va el euro. Yo quiero agradecer desde aquí al trabajo que están realizando todas las personas de todas las organizaciones que son socios del euro, que luego ya Manel nos dará con más detalle, pero que, como digo, son entidades privadas y públicas portuguesas, entidades públicas y privadas españolas, y especialmente en la parte pública, como he dicho, los dos servicios públicos de empleo, tanto el portugués, que es estatal, como el español, que en este caso es autonómico, y es el servicio, el SEXPE, el Servicio Extremeño Público de Empleo, donde yo creo que es fundamental la complicidad, añadido, como digo, a otras administraciones que también están involucradas en esto, aunque no participen en concreto en este proyecto, pero como es la Tesorería de la Seguridad Social y como es también la Agencia Estatal Tributaria de España, que también ha participado en otras jornadas, en otras webinas, y también a la que públicamente le quiero agradecer el día a día de disponibilidad que tienen para cada vez que surge alguna duda en asesorarnos e indicarnos cómo se debe de proceder para que dentro de estos diferentes ordenamientos jurídicos y diferentes también tramitaciones y gestiones administrativas que tienen los países que todavía no hemos conseguido aunar, por mucho que estemos dentro de esa Unión Europea, pues vayamos intentando facilitarlo y esto no sea una traba sobreañadida a todas las que tenemos las empresas en nuestra gestión en el día a día. Yo, por mi parte, agradeceros, como no, la participación, además, especialmente a las personas que hoy vais a estar, en concreto, de la Seguridad Social, nos va a acompañar María Fernanda Trejo Chacón, que es subdirectora provincial de Trámite y Control de Pensiones de la Dirección Provincial del INS, aquí, como digo, en la provincia de Badajoz, que, como bien sabéis, depende del Gobierno de España. Y también va a estar con nosotros pues Ignacio Sánchez, que es consejero del EURES, con lo cual bien sabe también de lo que va este proyecto, porque lo está trabajando en su día a día, y además pues él también pertenece al Servicio Extremeño Público de Empleo, al SEXPE, y una persona también que yo creo que empatiza y conoce perfectamente las problemáticas y las dificultades que tiene nuestro mercado laboral a veces en eso que debe de ser uno de los grandes objetivos del SEXPE, que es conseguir mediar oferta y demanda para que cada vez los desempleados encuentren más el puesto de trabajo que ellos quieren y las empresas tengamos cada vez a los trabajadores o trabajadoras que necesitamos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación Cresen. Muchísimas gracias en nombre también de la CREX, la Confederación Empresarial Extremeña, de la que soy también secretario general. Y obviamente agradecer a todas las personas. Recordaros que aparte de los que estáis ahora mismo siguiéndonos en directo, esta jornada, este webinar quedará grabado y se podrá ser visionado en cualquier otro momento a través de los distintos medios o canales de difusión que tenemos, tanto en redes sociales como en la propia página web de la CREX, de Fundación Cresen y del EURES también transfronterizo, que también tiene su página web a la que también podéis acceder todo y que ahora ya a lo largo de esta jornada pues irá surgiendo y mi compañero Manuel Pacheco pues seguro que lo explicará perfectamente. Así es que por mi parte nada más. Muchísimas gracias, buena jornada. Y Manuel, si eres tan amable, te escuchamos muy atentamente. Gracias, Javier. Si puedes... Algo pasó aquí con el micro.
Manel, es que se te oye con muchísimo eco. Sí, Intenta bajar el volumen del audio. voy a intentar bajar el sonido. Yo creo que se está reverberando. Ahora parece que algo mejor. Ahora creo que ya se me escucha normal, ¿no? Bueno, pues Sí. nada, agradecer a María Fernanda una vez más el hecho de disponibilizar su tiempo y su agenda para poder traer una luz sobre el tema de lo que trata este webinar, que es sobre la seguridad social de las entidades empleadoras, de las empresas, y también agradecer a Ignacio Sánchez el hecho de disponibilizarse en enseñarnos un poco lo que es los servicios del EURES, él como consejero EURES de la provincia de Badajoz, y agradecer también a Javier el hecho de poder darnos unos minutos y de hacer de forma tan elocuente como lo hace siempre la presentación y la entrada de estos webinars. Bueno, yo no voy a hacer una presentación de lo que es el EURES, porque este ya es el cuarto webinar que la Fundación Crecen desarrolla en el ámbito de las actividades del proyecto EURES 2022-2023. De hecho, este es el último webinar como actividad de formación y de comunicación y sobre todo de dar a conocer lo que son problemas que se han detectado en el ámbito del trabajador transfronterizo y de las entidades empleadoras, y explicar solo que este proyecto, como bien decía Javier, tiene una vocación de servicio social, tanto por un lado en facilitar lo que es la integración y lo que es la movilidad laboral y la integración laboral en el espacio transfronterizo, como en la Unión Europea. Por otro lado, nosotros en la Fundación Crecen, como entidad que participa en el proyecto, también trabajamos en lo que es la agencia de colocación, que aunque no es un producto de este proyecto, de alguna forma está muy alineado con lo que es los objetivos finales de este proyecto. Entonces, dicho esto, pues solo comentar que en Fundación Crecen trabajamos con los proyectos europeos, ya tenemos algún recorrido, sobre todo en los programas Erasmus, en los programas del EURES, ACI EURES, que ahora está subvencionado por el Fondo Social Europeo, como este webinar, por ejemplo, y también en proyectos del ámbito de Interreg 5A, POCTEP, los conocidos POCTEP, y que es una fundación que tiene por ánimo pues fomentar y ayudar a todo lo que pueda promocionar y promover la actividad empresarial como unidad de células que desarrollan empleo y con ello bienestar social. Además de los proyectos europeos, trabajamos también con estudios empresariales y de índole socioeconómica en el ámbito, sobre todo, de Extremadura. Tenemos también lo que es la agencia de colocación, que ya os había comentado, y hacemos también apoyo a planes formativos, tanto de la CREX como de la Confederación Empresarial de Badajoz. Dicho esto, voy a dar paso a María Fernanda y pedirle que nos pueda traer un poquito de luz a las dudas que a veces surgen en las entidades empleadoras respecto a lo que es dar trabajo y contratar un trabajador transfronterizo. Una nota que el trabajador transfronterizo es el trabajador que reside en un lado y trabaja en el otro lado de la frontera. Normalmente lo hace a diario, pero lo puede hacer con una periodicidad un poquito más larga, una vez a la semana. También se considera trabajador transfronterizo. Dicho esto, doy paso a María Fernanda, que nos pueda explicar un poco y quizás desmistificar lo que es a veces
ese recelo de querer cómo afrontar a alguien que sea trabajador transfronterizo, qué tipo de problemas puede traer o no, qué ventajas puede traer o no, en fin. María Fernanda, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias una vez más. Buenos días, buenas tardes a todos, porque ya pasamos la mediodía, así que procuramos ser también breves en el sentido de poder explicar todas aquellas notas o novedades que tenemos en la materia. Agradecer profundamente a la Fundación Cresen la confianza que deposita en mí para que intervenga en esta presentación y no solamente agradecerle por permitirme dar la información, sino agradecerle por todo el beneficio que puede repercutir en todos los trabajadores y en todos los empleados transfronterizos el conocimiento de una situación que a veces, ya les digo, por desconocimiento, no se lleva a la práctica con total garantía de los derechos tanto de trabajadores como de empleadores. También agradecer a la CREX la confianza puesta a mí y dar la bienvenida a Ignacio Sánchez como representante del EURES transfronterizo y que ambos colaboramos en el Estatuto del Trabajador Transfronterizo, como ya comenté con anterioridad en la anterior presentación. Si bien es cierto que lo que ha comentado Manuel Pacheco, que efectivamente hay mucho recelo por parte de los trabajadores que trabajan más allá de la frontera o por parte de los empleadores, pero sobre todo de los trabajadores, de indicar que están trabajando al otro lado de la frontera porque piensan que van a perder derechos. Y nada más lejos de la realidad. Cuando un trabajador es transfronterizo, se le va a garantizar el mejor derecho, precisamente por ser un trabajador migrante. Los trabajadores migrantes no pueden perder ni un solo derecho, ni una sola garantía por el hecho de ser trabajadores migrantes y tener cotizaciones en uno o en varios Estados miembros de la Unión Europea y en aplicación de las normas de coordinación de los sistemas de seguridad social. Como les comenté en la anterior sesión que hicimos, cada Estado es soberano en su sistema de seguridad social y lo organiza y mantiene derechos y libertades, o derechos y obligaciones para los empleadores y para los trabajadores en función de su normativa interna. Lo que hacen los reglamentos comunitarios, en este caso, o el convenio bilateral que hubo entre España y Portugal, o el convenio multilateral iberoamericano, en el cual los dos países también estamos insertos, es garantizar que por el hecho de ser un trabajador migrante, un trabajador desplazado, un trabajador transfronterizo, y con el nuevo acuerdo marco que se publicó el año pasado, también un teletrabajador. Garantizarle los mejores derechos, de manera que ese hecho, ese motivo por el que se ha desplazado, no implique de ninguna manera una pérdida de derechos y de garantías, tanto para los trabajadores como para los empleadores. En el anterior webinar nos centramos mucho en garantizar los derechos de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, hablamos mucho del el derecho a conservar periodos de totalización de cotización para futuras prestaciones, pero también a la exportación de prestaciones. En esta, al margen de que el régimen jurídico sea el mismo, como ahora veremos, o similar, nos vamos a centrar más en esos empleadores, en las obligaciones sucintamente, pero sobre todo, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, en facilitar una información clara y accesible y donde está a los empleadores sobre los beneficios que tienen en la cotización al contratar trabajadores. Y por el hecho de ser un trabajador transfronterizo, ese derecho no se ve minorado de ninguna manera. Bien, ven ustedes bien la presentación, ¿verdad? Correcto. Bien, bueno, pues como en la anterior presentación, yo siempre que en cualquier ámbito de actuación hablo de trabajadores fronterizos, pongo la foto de la alfandega, pongo la foto de la frontera de Calla, porque siempre he pensado, como siempre lo comento, es que no es una frontera, es una puerta de entrada al otro país, pero también a muchísimas oportunidades que me pueden brindar de un lado y del otro de la frontera, tanto en trabajo como por cuenta ajena, como en actividad profesional o una oportunidad para socializar, por supuesto, entre personas,
pero también en el ámbito laboral. No debemos olvidar que los trabajadores o las personas adultas, principalmente nuestro medio de socialización es el trabajo, en la realización de una actividad profesional o el trabajo por cuenta ajena. Así que siempre va a ser una oportunidad poder trabajar y poder conocer el ámbito laboral o la oportunidad de desarrollar una actividad más allá de la frontera. En cuanto a la protección de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios, siempre tenemos que hacer referencia a el artículo 41 de la Constitución, por supuesto, donde dice que hay que proteger a los ciudadanos en situaciones de necesidad. Para eso está el sistema de protección social. Pero un sistema de protección social que también incluye las cotizaciones de empresarios y trabajadores como medio de financiación de esa protección social. Así que el derecho de los españoles establecido en la Ley General y en la Constitución está en el artículo 1 y en los artículos siguientes de la Ley General. Pero esa misma Ley General, en el artículo 7, ya incorpora dentro del sistema de seguridad social a los trabajadores extranjeros que residan en España y se encuentren legalmente en España. También es verdad que en aplicación de las normas comunitarias, aunque no estén trabajando en España, sino que estén trabajando en un país extranjero con el que haya unas normas de coordinación en materia de seguridad social, en el caso de España y Portugal, principalmente los reglamentos comunitarios, porque siempre van a ser más beneficiosos que la aplicación de otra norma internacional en materia de seguridad social, tenemos que incorporar los trabajadores, tanto españoles como portugueses, que trabajen en el otro lado de la frontera, bien como trabajadores fronterizos, bien como trabajadores desplazados. También a efectos de la modalidad no contributiva están incorporados todos los ciudadanos españoles, pero también los ciudadanos extranjeros que residan legalmente en España. El término residencia, les recuerdo que dentro de la Unión Europea hay una libre circulación y que tenemos una directiva comunitaria, la 2004/38, que fija los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de la Unión Europea. Cuando se trata de residir libremente, en la norma interna española, ya que es una directiva comunitaria y necesita transposición al derecho interno, tenemos el Real Decreto 240/2007 que fija qué requisitos dentro de los ciudadanos comunitarios le exigimos a esos ciudadanos que se trasladan a vivir a nuestro país y que también Portugal tiene de aplicación la directiva 2004/38 y tiene su propia norma interna. Y esa norma dice que dentro del principio de igualdad de trato y dentro del principio de libre circulación, los Estados miembros van a permitir que los nacionales de la Unión Europea y sus familiares que le acompañen o residen con ellos puedan establecerse en el territorio de otro Estado miembro, sin necesidad de una autorización por ese principio de libre circulación. Ahora bien, cuando esa persona se desplaza para trabajar, no hay ningún inconveniente, porque va a desplazarse, va a tener un salario y va a estar protegido por el sistema de seguridad social. Tanto un país como otro, dentro del sistema de seguridad social, protegen a los trabajadores y a sus familiares para la asistencia sanitaria. Con lo cual, no hay ningún problema. El problema radica en cuando una persona pretende residir en uno de los estados y no tiene ni ingresos económicos ni asistencia sanitaria, en cuyo caso los Estados miembros sí que van a requerir que acredite los medios económicos que tiene para poder residir en ese país y un sistema de seguridad social que le cubra, bien porque lo exporte de su país de origen o bien porque tenga un seguro médico privado. Y ahí los dos estados estamos muy relacionados a través del reglamento comunitario y del sistema que actualmente utilizamos, que es el sistema de emisión electrónica de datos o de información. Todo es a través de medios electrónicos, como marca el propio reglamento 987/2009. Todas las transferencias de datos se realizan mediante datos electrónicos, con la finalidad de asegurar que todos los ciudadanos estén protegidos, pero que tampoco se produzca una doble protección indebida. Los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, como hemos comentado, entrar, salir, circular y residir. Pero también por el principio de igualdad de trato, pueden acceder a cualquier actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, prestación de servicios o estudios. No vamos a necesitar ninguna autorización de trabajo para poder trabajar
en uno de los dos estados por parte de los nacionales de la Unión Europea. Situación distinta sería si se tratara de una persona de un tercer estado, por ejemplo, un brasileño, que viviera en Portugal y pretendiera o tuviera un contrato de trabajo en España. Esa persona ya no es un ciudadano comunitario y ya le aplicaríamos la normativa comunitaria y tendría que venir provisto o pedir una autorización de trabajo por parte de su empresario o una autorización de trabajo por parte de él cuando pretenda realizar una actividad por cuenta propia. El problema que tenemos a la hora de garantizar a los trabajadores migrantes muchas veces es armonizar ordenamientos jurídicos propios de cada país soberano que fijan condiciones distintas. Entonces, ante ese conflicto de normas entre los dos países, los reglamentos comunitarios lo que pretenden es garantizar a los trabajadores migrantes tanto los derechos adquiridos en materia de seguridad social, el principio de exportación de prestaciones es uno de ellos, y hablamos de protección y de exportación de prestaciones tanto económicas como en especie. La asistencia sanitaria, que incorpora la prestación médica y la prestación farmacéutica, es también exportable y se va a garantizar por parte del Estado miembro que tenga protegido a ese trabajador, a esa persona pensionista o a ese ciudadano con carácter general. Y, por supuesto, el principio de igualdad de trato. Siempre se trata de amparar a los trabajadores en las mismas condiciones que haríamos o que protegeríamos a nuestros propios ciudadanos. Por eso, el principio de igualdad de trato lo que hace es quitar el criterio de nacionalidad. A esa persona la voy a tratar exactamente igual que a un ciudadano español respecto a sus derechos de seguridad social. Estos reglamentos en materia de seguridad social, pues como ustedes sabrán, hay unos tratados constitutivos de las comunidades europeas, los tratados de adhesión a los que España y Portugal, por ejemplo, nos adherimos con posterioridad a la entonces Comunidad Económica Europea, posterior Comunidad Europea y actual Unión Europea con posterioridad. Así que todos los tratados de adhesión de todos los Estados miembros, el último que se incorporó en 2013 fue Croacia, esos tratados también suponen derecho originario. Y luego tenemos un derecho derivado que emana de las instituciones con capacidad legislativa dentro de ese derecho comunitario. Y esas instituciones, actualmente el Parlamento y el Consejo, conjuntamente pueden emitir normativas, porque luego la parte ejecutiva lo lleva a la Comisión. Pues dictan unos reglamentos comunitarios que son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, desde que se publican en el DOE, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y luego las directivas, que son de obligado cumplimiento, si bien necesitan una transposición al derecho interno. Como normas más importantes, prácticamente todo el derecho en materia de seguridad social está acogido en reglamentos y algunas de ellas en directivas comunitarias. ¿M? Y aquí tenemos, en cuanto a la seguridad social, cuáles fueron los reglamentos más importantes. Si ven ustedes, Reglamento 3 y 4. Tanto le importaba a la Comunidad Económica Europea desde sus inicios proteger a los trabajadores migrantes que de los primeros reglamentos que se dictaron, el número 3 y el número 4, son en materia de seguridad social. Fueron sustituyéndose posteriormente en el año 71 y 72 y actualmente lo que aplicamos es esta normativa. El 883-2004, el 987-2009, puesto que lo que hizo fue modificar el reglamento base. Y para los nacionales de terceros estados aplicamos el 1231-2010, si bien no se aplica ni a los ciudadanos de Reino Unido ni a los de Dinamarca porque no han suscrito este último reglamento. Ese tratado constitutivo de la Unión Europea y el tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 48, habla del principio de libre circulación de trabajadores. Esos principios informadores que tienen los reglamentos, la igualdad de trato, la asimilación de prestaciones, la unicidad de legislación aplicable, que nos vamos a centrar bastante en ella, la totalización de periodos de seguro o la exportación de prestaciones. De todos estos hablamos en la anterior intervención como protección de los ciudadanos. En esta ocasión vamos a hablar más de la situación de los empleadores. Y en él, por supuesto, los empleadores tienen que tratar con el principio de igualdad de trato a todos los ciudadanos, pero es muy importante el principio de unicidad
de legislación aplicable y el principio de colaboración administrativa para que no ocurran situaciones que no son acordes con el convenio, con los contenidos del reglamento comunitario en materia de seguridad social, en materia de coordinación. Este reglamento, pues, define lo que es una actividad por cuenta propia, por cuenta ajena, define también lo que son personas aseguradas, y define el trabajador transfronterizo. Como bien ha dicho Manel, el reglamento comunitario dice que es un trabajador que está en un Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia al que regresa todos los días o al menos una vez por semana. En nuestro país, en España, tendríamos frontera con Francia y con Portugal. En Portugal, en principio, solo tienen frontera con España. Es verdad que nosotros, por la peculiaridad de la situación de Gibraltar, también tenemos frontera con el Reino Unido, pero que ahí se utiliza un protocolo desde que Reino Unido salió de la Unión Europea por motivo del Brexit, tenemos un protocolo distinto. Este reglamento, esta definición, lo tenemos que utilizar ambos estados. Y estas personas, todas las que se aplica el reglamento, se pueden acoger a todos los beneficios por ese principio de igualdad de trato y están sujetas a todas las obligaciones de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado miembro. Dicho esto, como podrán entender, si un empleador español o extranjero que tiene una empresa en España contrata a un trabajador, sea español o sea extranjero, sea residente o sea transfronterizo, puede acogerse a todos los beneficios que se podría acoger cualquier otro empresario que contrata a un trabajador que está residiendo en España. Ese principio de unicidad de legislación implica que una persona en un momento dado solo puede estar sujeto a una única legislación. Así que lo importante, y por eso les digo que las normas de coordinación y esa coordinación administrativa entre instituciones, es muy importante que se mantenga siempre vigente y que se presten nuestros buenos oficios entre los Estados. Esta legislación aplicable, que está regulada en los artículos 11 al 16, establece que una persona que ejerce una actividad en un Estado miembro está sujeto a la actividad de ese Estado miembro, independientemente donde resida. Si reside en otro Estado miembro, será un trabajador fronterizo. Si lo que viene es desplazado porque la empresa que le contrata está en otro Estado miembro y aquí viene a realizar una actividad, seguirá sujeto al Estado miembro de donde procede. Si bien ahí tenemos un periodo de tiempo durante el cual esa persona puede seguir sujeto a la legislación del Estado miembro inicial. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que eso no se convierte en una situación temporal, sino que se convertirá en una situación definitiva y, por lo tanto, pasamos al punto 1, que si ejerce una actividad en un Estado miembro, tiene que estar sujeta a la legislación de ese Estado miembro con independencia de donde trabaje. Tenemos también particularidades que a nosotros, en principio, los marinos no nos afectan mucho. Sí que nos podrían afectar, por ejemplo, respecto en Huelva, en la zona de Galicia, cuando tenemos trabajadores marineros que enarbolan su buque o su barco una bandera distinta del Estado miembro que lo tiene contratado. Aquí siempre vamos a estar sujetos a la legislación de la bandera que enarbole el buque del Estado miembro, ¿vale? Los funcionarios siempre tienen que estar sujetos a la administración, al Estado miembro de la administración de la que dependa. Si una persona trabaja en un Estado miembro y aunque viva en otro Estado miembro. Nosotros tenemos funcionarios que están viviendo en Portugal y trabajan aquí, en la universidad o en cualquier ámbito. No hay problema en la residencia, pero desde luego la legislación aplicable es de la administración en la que están sometidos. Luego ya veremos si esa persona además realiza otra actividad laboral en el otro país. Si una persona percibe una prestación por desempleo, pues según la legislación del Estado miembro de residencia, ¿de acuerdo? Y si una persona está llamada al servicio militar o civil, pues a ese Estado miembro. Y si una persona no está sujeta a ninguna legislación, que serían ciudadanos que ni trabajan ni son pensionistas, están sujetos a la legislación del Estado miembro de residencia. Porque además
prácticamente todas las prestaciones en la modalidad no contributiva o asistencial se van a otorgar por el Estado miembro de residencia. Hay normas particulares para los trabajadores desplazados o para cuando realizamos una actividad en varios Estados miembros de manera simultánea. ¿m? Cuando se realiza una actividad de manera simultánea, solo se puede estar sujeto a la legislación de un Estado. No se puede estar en alta en dos Estados. Y esta particularidad es muy importante en el sentido de que la buena fe contractual del trabajador respecto a su empleador debe indicarle que está realizando una actividad laboral en el otro Estado, porque si no se van a producir unas cotizaciones que resultan ser indebidas, pero que en muchos casos no van a ser objeto de una devolución de cuotas y que no van a desplegar ningún derecho sobre ese trabajador. Y además nos podemos encontrar con que un trabajador que no haya comunicado a su empresario, a su empleador, esa situación de trabajar en el otro Estado miembro, tenga un accidente de trabajo en ese Estado miembro. Y resulta que está dado de alta en el otro Estado miembro. Y ahí se puede producir unas situaciones de incongruencia que no son las deseadas. Cuando tenemos una persona que en un Estado miembro está con carácter obligatorio, pero puede suscribir una situación excepcional, un convenio especial de carácter voluntario en otro Estado miembro, a la hora de aplicar la normativa siempre le vamos a aplicar la del Estado miembro obligatorio, sin perjuicio que esas cotizaciones que realice con carácter voluntario le puedan servir para algunas prestaciones y en un momento determinado, no siempre. Porque como haya una superposición de cotizaciones, van a prevalecer las de carácter obligatorio sobre las de carácter voluntario. En cuanto a las obligaciones de los empleadores, pues los empleadores son los obligados y los responsables a dar el alta a las personas trabajadoras. En España se hace a través de las personas que tengan una autorización red, porque todos esta situación actualmente se realiza de forma telemática. Así que, primera obligación del empleador, a dar de alta a la persona trabajadora. También está obligado al pago de las cotizaciones empresariales y también es el responsable del ingreso de sus propias cotizaciones y las de la persona trabajadora. Por otra parte, está obligado a comunicar todas las variaciones que se produzcan en relación a los datos, cambios de la relación laboral, domicilio, grupo de cotización, convenio colectivo, cambio de mutua o cualquier otro que pueda afectar a la situación de ese trabajador. Y voy a poner especial hincapié sobre situaciones que se detectan normalmente y que tanto don José María Reino como yo, como miembros del Observatorio de la Lucha contra el Fraude, pues ponemos de manifiesto. Empresas que conocen perfectamente que sus trabajadores viven en Portugal y sin embargo le ponen domicilio en España. Miren ustedes, domicilio solo hay uno, que es donde uno está empadronado y donde reside. Se puede poner un domicilio a efectos de comunicaciones, que puede ser la empresa o cualquier otro. Pero en cuanto al dar de alta a un trabajador, lo hacemos con un domicilio que no es el correcto, estamos provocando una situación anómala. Porque cuando tienen una incapacidad temporal, cuando reciben la asistencia sanitaria, cuando tienen que cobrar el desempleo, en cualquier situación estamos provocando que todo se desvirtúe. Y además porque probablemente están cotizando cuando esas personas, por ejemplo, ejercen dos trabajos, sin necesidad de tener que hacerlo. Por ese principio de unicidad de legislación aplicable, pongamos el ejemplo de una persona que está trabajando en España o trabajando en Portugal y es transfronterizo. Vive en España y trabaja en Portugal. Allí tiene su principal fuente de ingresos salariales, está dado de alta en Portugal sin ningún problema, pero el domicilio lo tiene en España. Y esa persona, los fines de semana, se dedica a trabajar en España. Estas situaciones son reales. O sea, todos los temas que yo les hable son situaciones reales que detectamos a diario. ¿Dónde tendría que cotizar ese trabajador los fines de semana? Tendría que cotizar en Portugal,
porque no se puede estar sujeto a la vez, de manera simultánea, en 2 Estados miembros a la vez. Solo se puede estar sujeto a la legislación de un Estado miembro. Imaginen que este caso también lo he planteado muchas veces, una persona que trabaja como personal de servicio público en España, un médico o un enfermero o cualquier situación, los sanitarios son los que más tenemos, ¿vale? Que trabajan en el Sistema Nacional de Salud. Y esta persona, después por la tarde, va a trabajar a Portugal. Y allí en Portugal puede trabajar como cuenta ajena o como cuenta propia. Cuando trabaja como cuenta propia, si cotiza en Portugal simultáneamente con España, esas cotizaciones son indebidas. Y en aplicación del reglamento comunitario, cuando vayamos a resolver sus futuras pensiones, las tenemos que considerar indebidas, porque vulneran la norma comunitaria y no van a desplegar ningún derecho. Lo que tiene que hacer esa persona, como está obligado a estar dado de alta en España porque trabaja para una administración pública, es comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en España que está realizando una actividad laboral en Portugal. Y España le dará de alta como trabajador autónomo, pero la actividad la va a hacer en Portugal. Y no hay ningún problema, porque cuando se vaya a jubilar, o cuando tenga una incapacidad o tenga cualquier otra situación, España va a sumar sus cotizaciones. Eso sí, con el tope máximo de cotización. Va a sumar sus cotizaciones. Si estuviera trabajando por cuenta ajena y para una empresa portuguesa y en España ya tuviera el tope máximo de cotización, como nada más que puede cotizar en un estado, ¿qué ocurriría? Que las cotizaciones que está haciendo no las tendría que hacer porque ya está topado de cotización. Y ese empresario está pagando unas cotizaciones que no tendría que pagar, o por lo menos no totalmente, porque ahí sí que podremos hacer un prorrateo entre los ingresos que recibe en una actividad y en otra a la hora de fijar el tope máximo de cotización, y tanto el sistema español como el sistema portugués está cotizando por un importe que no debería de cotizar, que no va a desplegar ningún efecto sobre las prestaciones de este trabajador, sobre sus beneficios, y además son prestaciones indebidas y que vulneran el reglamento comunitario. Cuando un empleador va a dar de alta a un trabajador, pues tiene que solicitar el número de usuario de Seguridad Social, que posteriormente se va a convertir en su número de afiliación, y aportar todos los datos del trabajador. Si ese trabajador es transfronterizo y vive en Portugal, lo que va a tener que traer es la asignación de un número de identificación de extranjero como no residente. Irá a la Dirección General de la Policía y solicitará que le otorguen un NIE, un número de identificación, que estará inserto en un documento, que además es blanco, con un margen donde viene el NIE, y dice NIE de no residente. Y nosotros ya sabemos que la asistencia sanitaria se la va a tener que prestar Portugal, pero los gastos los va a facturar a España, puesto que está cotizando en España. España va a pagar los gastos sanitarios de esa persona y de sus familiares que estén a su cargo. Si no se hace así, Portugal está perdiendo el reintegro de esos gastos. Si esa persona va a residir en España, pues aparte del documento del NIE, tendrá que inscribirse en el padrón municipal español y le darán un documento, que en este caso es un documento verde, donde pone que tiene un NIE que además reside en España. Y si reside en España, pues ya no hay ningún problema, porque va a recibir, va a hacer aquí la prestación de servicios y va a recibir la asistencia sanitaria en España como cualquier otro ciudadano residente sin ningún problema. El problema es que en muchos casos, cuando estos trabajadores que son transfronterizos le dan de alta, se pone el domicilio de la empresa o se pone cualquier otro domicilio, o hay muchas personas que simplemente se empadronan, pero luego la residencia efectiva la tienen en Portugal. Les recuerdo a ustedes que no solo vale el empadronamiento, porque el empadronamiento da fe que esa persona está empadronada, pero siempre que tenga la residencia efectiva aquí. El empadronamiento ficticio
vulnera el ordenamiento jurídico porque vulnera la ley de bases de régimen local, la ley 785, y todo el reglamento que desarrolla. Hay una resolución de 29 de abril del 2020 del Padrón Municipal en España, donde se indica cómo se tienen que empadronar todos los ciudadanos extranjeros y españoles que viven en España. Y siguiendo esa norma, pues viene pues toda la documentación que tienen que presentar y siempre habla de cuando hay residencia efectiva. Si la residencia no es efectiva, no puede desplegar efectos. En materia de documentación, como les he dicho que depende de una norma interna, pues es lo que les he comentado de la obligación de tener un número de identificación de extranjero para él y para los miembros de su familia que residan aquí, o si están empadronados, el certificado de inscripción en el registro de extranjeros. Si se tratara de extracomunitarios, lo aplicamos la Ley Orgánica de Extranjería. Si nos centramos solo en los fronterizos que son comunitarios, nos vamos a fijar en las normas que tiene el Real Decreto 240/2007. En cuanto a tributación, pues la mayoría de ustedes conocerán que cuando les dicen que el ciudadano vive en el otro país, pues no es donde tiene que declarar sus ingresos y por lo tanto tributa en el lugar de residencia. Para eso también tenemos convenios para evitar la doble imposición fiscal. Aquí no entra el sistema de seguridad social. Así que es muy importante determinar la residencia fiscal y la residencia efectiva. Porque además, si tiene residencia fiscal en España, tendría que tributar en España. Y nos encontramos con la incongruencia de que hay empresarios que no le quitan el IRPF del salario porque saben que no viven aquí, pero les dan de alta con residencia en España. Y además, no exportan el derecho a la asistencia sanitaria. En la asistencia sanitaria no van a perder nada de derecho, la van a recibir como igual, exactamente igual que un nacional. La diferencia está en quién paga los gastos. Será lógico que el país que está recibiendo las cotizaciones abone las cuotas o los gastos de asistencia sanitaria para esa persona y para sus familiares. En cuanto a la identificación, ya les digo, tenemos aquí la normativa. Como la otra ocasión, aprovecho para aportar los documentos y que cuando les vayan a dar de alta, por favor, se fijen no solo en esto, sino en las líneas encriptadas, donde vienen los apellidos y el nombre. Entre los dos apellidos, un corchete, entre el apellido y el nombre, dos corchetes. Si el nombre es compuesto, un corchete. De tal manera que siempre que demos de alta a una persona, le demos de alta correctamente, para que ese documento coincida con el documento suyo de identidad y también con el certificado que le dan del NIE. En el caso de España, pues igual. Esto es una norma internacional de la Organización Internacional de Aviación Civil y exactamente tiene que estar bien identificado. La asignación del NIE no implica residencia, solamente implica que tengo un número de identificación de extranjero a efectos de la seguridad social. Para que tengan residencia necesitan inscribirse en el Registro Central de Extranjeros y además inscribirse en el Padrón Municipal, porque también nos encontramos a la hora de establecer personas que tienen este documento, tienen el NIE, porque además el NIE viene aquí identificado, tienen ese documento o este otro, que es el que tenemos actualmente, pero no están empadronados. Me está diciendo usted que se ha comunicado a la oficina del Documento Nacional de Identidad que está usted residiendo en España, pero luego no se ha empadronado. Pues tampoco puede desplegar efectos. Ustedes no saben la cantidad de perjuicios que puede suponer no tenerlo todo de acuerdo a la normativa vigente. Cuando ese ciudadano ya ha llegado residiendo en España, que entonces no sería transfronterizo, o bueno, un ciudadano portugués que viene a España, reside en España, pero trabaja en Portugal. Sería el mismo caso. Le vamos a otorgar una tarjeta o un certificado de residente permanente o de larga duración, que ya va a tener todos los derechos exactamente igual que cualquier otro residente español. Ese principio de unicidad de legislación aplicable del que les he hablado, pues los trabajadores desplazados, si es una empresa que les desplaza al otro país, no puede ceder de 24 meses. Y si son por cuenta propia, tampoco puede ceder de 24 meses. Así que durante 24 meses podremos estar desplazados, pero una vez transcurrido ese periodo, se acaba el desplazamiento. Y en virtud del principio de unicidad de legislación aplicable, el propio artículo 13 del reglamento
fija cuando una persona está dado de alta en 2 actividades o en 2 trabajos por cuenta ajena en 2 países distintos. Así que si realiza una actividad por cuenta ajena en 2 o más países, el propio artículo 13 indica que será en el Estado miembro donde tiene la residencia si del mismo y con el trabajo que está en alta en el mismo obtiene su principal fuente de ingresos, su fundamental fuente de ingresos. Si no, será el otro Estado miembro, pero siempre va a ser uno solo. Si realiza una actividad por cuenta propia, ocurre exactamente igual. Ya les digo que en cuenta propia no hay tanto problema porque la persona se da de alta en cuenta propia en España o en Portugal, donde diga el reglamento, no donde quiera, sino donde diga el reglamento, y si ejerce la actividad por cuenta propia en el otro país y la inspección de trabajo pues le dice que no está dado de alta, siempre puede acreditar que está dado de alta en el otro país por esa misma actividad y que además en principio, por el artículo 13 del reglamento, no puede estar dado de alta en 2 Estados miembros a la vez. Cuando hay cuenta ajena y cuenta propia, el propio reglamento, y para no extendernos mucho, fija los criterios para el Estado en el que tiene que estar de alta y, como ya les he comentado, si una de las actividades que se realiza es para una administración, siempre tienen que estar dados de alta en el país donde está esa administración. En cuanto al teletrabajo, pues el acuerdo marcos relativo a la aplicación para los trabajadores transfronterizos que realizan teletrabajo con carácter habitual, a ver si sale, se lo he añadido, se lo he anexado a la propia presentación. ¿Ven ustedes el documento? En el acuerdo marco se fija los casos en los que el teletrabajo de una persona que lo realiza, un transfronterizo habitual, realiza ese trabajo. Y fija las definiciones, fija el intercambio electrónico de información a la seguridad social como medida, por supuesto, de transparencia, fija que es teletrabajo de un transfronterizo, que es toda actividad que pueda ejercerse desde cualquier lugar y que podría realizarse en los locales o en el domicilio del empleador y que se lleve a cabo en uno o varios Estados miembros y que se base en las tecnologías de la información. Les recuerdo que teletrabajo no es que trabaje en mi casa, teletrabajo es que trabaje en un lugar fuera de la empresa y siempre que se haga por medios electrónicos. Por otra parte, el ámbito de aplicación es todas las personas a las que se le aplica el artículo 16 del reglamento 883 y la legislación aplicable en el artículo 3. En este caso, dice que previa solicitud, la persona que realice un teletrabajo transfronterizo habitual en el sentido del artículo 1 del acuerdo marco y esté amparada y sujeta por el mismo, tiene que estar sujeta a la legislación del Estado en el que el empresario tenga su sede o domicilio, siempre que el teletrabajo transfronterizo realizado en el estado de residencia sea inferior al 50% del todo el trabajo que haga esa persona. El acuerdo marco fija los requisitos, pero también deja a los Estados miembros, porque es un acuerdo marco para toda la Unión Europea, deja a los Estados miembros para que entre ellos hagan sus normas de coordinación y se pongan de acuerdo a la hora de en qué país tiene que estar dado de alta ese trabajador. Que yo conozca y que yo sepa, esa regulación todavía no se ha llevado a efecto. Espero que sea lo antes posible, porque el teletrabajo es una modalidad de trabajo que se está imponiendo cada vez más y que puede resultar perjudicial para los trabajadores si no están debidamente dados de alta en el estado que les corresponde. Y en cuanto a los beneficios en la cotización, pues en la página de la Seguridad Social, ¿ven ustedes el documento de beneficios en la cotización? Es que no puedo leer el chat desde aquí cuando estoy compartiendo pantalla. No, te comentan ¿Se ve? que se ve. ¿Perdón? Sí, que se ve, comentan que Se se ve, ve. gracias. Gracias. Es que no puedo ver el chat porque estoy compartiendo varios documentos a Sí, la vez. sí. Gracias. Vale, Se ve gracias. perfectamente la Bueno, pantalla, María bueno, Fernanda.
Gracias, gracias. Mire, beneficios en la cotización en 2024. Lo tienen accesible en la página de la Tesorería de la Seguridad Social y también dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Está totalmente actualizado a marzo del 2024 y establece todos los beneficios de la cotización. Ustedes como empleadores lo conocerán de sobra, los incentivos en contratación indefinida, en la transformación de contratos indefinidos en temporales, los contratos formativos, las actividades, incentivos a la contratación de trabajadores en determinadas actividades y ámbitos geográficos, que también es interesante, y otras peculiaridades, pues trabajadores agrarios, tipos de cotización específicos, porque son beneficios en la cotización que implican unas bonificaciones o unas reducciones. Simplemente por añadir algunos. Por ejemplo, personas con discapacidad. Si la persona tiene una discapacidad, teniendo nacionalidad portuguesa, y un empresario español pretende contratarlo o viceversa, ¿vale? La condición de persona con discapacidad es una situación de su estado civil, su estado físico, su estado psíquico, pero la situación de persona con discapacidad se va a hacer de acorde con el país del que tiene la nacionalidad. En el mismo sentido, si tuviera medidas de apoyo, lo que era antes la incapacitación judicial. Así que se va a poder beneficiar independientemente de la nacionalidad que tenga, siempre que reúna estas condiciones, sea un trabajador español o sea un trabajador portugués o viceversa en el otro estado. En este caso, en España. Estas bonificaciones son para contratación en España, así que si un empresario portugués o un empresario español tiene su sede en España, tiene su empresa aquí, da igual que contrate a una persona española o una persona extranjera para obtener estas bonificaciones, que son euros al mes, ¿de acuerdo? Durante todo el contrato, la medida a la que se aplica y la vigencia es indefinida. Persona con discapacidad límite, exactamente igual. Personas en situación de exclusión social, si pueden acreditar esa situación de exclusión social, también se le otorgaría. Víctimas de violencia de género contra la mujer, víctimas de trata de seres humanos, víctimas de violencia sexual, víctimas de terrorismo, parados de larga duración, si esa persona puede acreditar esa situación, con independencia de dónde se haya producido esa situación, esa bonificación en España, si se contrata en España, se da y es la legislación aplicable la española, va a tener esa bonificación. En el documento que está anexado a la presentación, le dejo todos esos beneficios. ¿Y por qué se puede hacer eso? Pues por otro principio de información de los reglamentos, que es el principio de asimilación de hechos o de situaciones. Ese principio informador de los reglamentos comunitarios, que siempre lo vamos a aplicar cuando se trate de un trabajador fronterizo, dice que el hecho ocurrido en un Estado miembro, a efectos de los beneficios de la seguridad social, se va a entender ocurrido en el Estado miembro donde esa persona esté en ese momento y pueda beneficiarse. Así que si una persona es víctima de violencia contra la mujer o víctima de trata de seres humanos en Portugal y se contrata en España y puede acreditar esa situación, que es sencillo por la transmisión electrónica de datos, esa persona va a gozar de esos beneficios si el alta y el Estado competente para su alta en seguridad social es España. Lo mismo ocurre con la situación de los trabajadores autónomos por cuenta propia o, en el caso, como dicen en nuestro vecino país, los trabajadores independientes. Si ven, tienen unos beneficios en la cotización, sean hombres, sean mujeres, menores de 30, mayores de 30, que tengan un grado de discapacidad, ¿de acuerdo? Esas personas que gozan de estos beneficios de cotización los van a tener exactamente igual por la asimilación de hechos si esa situación que les da el derecho se produce en el otro Estado miembro, por el principio de asimilación de hechos. En cuanto a que ya le hayan dado de alta en la seguridad social, tanto española como portuguesa, fijando siempre cuál es el Estado miembro competente, ese trabajador va a tener que traer al Estado miembro de residencia, estamos hablando de un trabajador transfronterizo, en el Estado miembro de residencia va a tener que traer un formulario S1, que es un documento portátil, este no se transmite entre administraciones, ¿vale? Un formulario portátil S1 al Estado miembro de residencia para que nosotros le tratemos en igualdad de condiciones que a un
cualquier ciudadano residente, pero vamos a facturar los gastos al Estado miembro donde esté en alta. Es decir, si el ciudadano portugués trabaja en España, pero vive en Portugal, España emitirá un formulario S1 para que Portugal facture todos los gastos que está haciendo allí en asistencia sanitaria él o sus familiares. Así, en su contrario, si fuera un trabajador español que trabaja en Portugal, tiene la obligación de traer un formulario S1 para que en España le tratemos con todas las garantías y con todos los derechos, pero la factura la va a pagar Portugal. Y eso no se hace porque entendemos que la asistencia sanitaria en España es universal, que así es, pero no es gratuita. La asistencia sanitaria en España es universal y va a cargo del Sistema Nacional de Salud siempre que no haya un tercero obligado al pago. Y cuando una persona está cotizando en otro Estado miembro, el obligado a pago es el Estado miembro donde está cotizando. Como está en alta en España, pues España le va a emitir su tarjeta sanitaria europea cada vez que se desplace. Pero para sus atenciones médicas en Portugal necesita utilizar el formulario S1. Y eso no se hace ni por parte de los trabajadores portugueses ni de los trabajadores españoles. Porque tenemos muchísimos trabajadores españoles trabajando en Portugal que están utilizando la asistencia sanitaria a cargo del Sistema Nacional de Salud, es decir, a cargo de los impuestos de todos los españoles y extranjeros que estamos en España. Cuando hay un obligado al pago, que es Portugal, que para eso se cotiza. Y exactamente igual en el otro país. ¿Saben ustedes cuándo ven la necesidad de hacerlo? Pues cuando tienen una situación de incapacidad temporal, llegan a su médico de atención primaria y le piden la baja médica y le dicen, no le puedo emitir la baja médica porque usted no está trabajando en España. Y entonces ya tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto además grande porque no le puede emitir el parte médico, se van a Portugal a que le emitan el parte médico, situación totalmente anómala, porque si están residiendo en España y tuvieran su formulario S1, su médico de atención primaria le emitiría el parte médico y lo mandamos a Portugal para que Portugal pague las prestaciones económicas. Es decir, la prestación sanitaria médico-farmacéutica se la presta España, pero la prestación económica la va a pagar el Estado miembro donde está cotizando. Y además va a hacer un control adecuado a la empresa. Que ustedes como empleadores, si no hacen bien el alta o no conocen cómo se ha hecho el alta, se hace adecuadamente, según la residencia, van a tener muchos problemas en que esos trabajadores obtengan sus documentos médicos y además para poder pagar las prestaciones económicas de incapacidad temporal. Lo mismo ocurre con las mutuas, porque si esa cobertura la presta una mutua, la mutua le va a pagar las prestaciones económicas, pero la asistencia sanitaria la tiene que recibir en el país de residencia. Yo entiendo que en muchas ocasiones esto puede derivar a que entendemos que como tenemos una mutua y la mutua le va a prestar la asistencia sanitaria médico-farmacéutica, pues no tiene ningún problema. Pero es que cuando llegan los 365 días de una incapacidad temporal, la situación cambia, porque nuestro sistema público de salud ya no le emite partes médicos de baja. Y ya es la unidad administrativa del INS el que debe de emitir una serie de informes para que enviarlos al otro Estado miembro, indicando que esa persona sigue en situación de incapacidad temporal, sigue incapacitado para el trabajo, sigue recibiendo asistencia sanitaria a cargo del sistema de seguridad social, pero la prestación económica la tiene que seguir pagando el Estado miembro donde está en alta. Para evitar todas esas situaciones, pues es necesario que esté totalmente de acuerdo con lo que es la realidad. O sea, las residencias donde efectivamente la tiene y todos los datos. Por eso les llamo la atención a ustedes como empleadores, a los autorizados RE y a todos los que estamos en este fórum, indicando la importancia de que los datos estén debidamente actualizados. Así que esas prestaciones, y si le ocurre un accidente de trabajo a un trabajador transfronterizo, pues a un trabajador transfronterizo, si le ocurre el accidente de trabajo en la empresa, evidentemente, pues en lugar y tiempo de trabajo no hay ninguna duda. Y si le ocurre en itinere, porque claro, aquí ya podemos tener un problema gordo. Resulta que digo que esa persona vive en España y no es cierto, y el accidente en itinere lo tiene en Portugal. ¿Cómo demostramos que es un accidente in itinere? ¿Qué ocurre si esa persona no se puede mover y la ambulancia le tiene que llevar hasta un hospital o hasta su domicilio después?
pues si está perfectamente considerado trabajador transfronterizo y perfectamente documentada todos sus datos, pues el propio reglamento, fíjense, el artículo 36 al 41 del reglamento 883 y los artículos 33 a 41 del reglamento 987 fija que las prestaciones derivadas de accidente de trabajo son a cargo de un solo Estado miembro, de aquel donde ha ocurrido el accidente, y qué problema tenemos cuando ese trabajador está dado de alta en 2 Estados miembros sin tener que estarlo. Y va a estar bajo la protección de la legislación a la que estaba sujeta la persona en el momento en que sufrió el accidente. Y además los gastos de transporte vamos a tenerlos que pagarlos íntegros, aunque tengamos que llevar a esa persona más allá de la frontera, porque viene recogido como un derecho dentro del derecho comunitario. Si por el contrario tenemos un trabajador fronterizo jubilado y que luego se va a su país, pues durante todo el tiempo hasta que resolvamos la pensión de jubilación o la pensión de invalidez que se trate, o si necesita continuación de un tratamiento médico iniciado antes de que se extinguiera su relación laboral por estos motivos, se va a tener que seguir prestando por el Estado miembro competente en el momento en que se inició la enfermedad. Este intercambio electrónico de datos, como les he dicho, viene en el reglamento 987, se llama sistema ESI. Desde el 29 de abril del 2019, el diario oficial de la Unión Europea publicó la recomendación H2, donde dice que es aplicable a todos los Estados miembros a partir del 1 de agosto del 2019, y eso nos facilita enormemente el traslado de información entre instituciones, de manera que se hace de una manera ágil, rápida y con garantías, no solo de todos los ciudadanos, sino que los datos no no son modificados cuando se transmiten entre instituciones en modelo papel. Por mi parte, espero que la presentación les sirva de utilidad y que si ustedes tienen alguna cuestión al respecto, pues me pongo a su disposición. Muchísimas gracias por atender mi presentación. Manuel, tienes Manel, cerrado el no te micro. hablamos, Ah, no te oímos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Manel, no sé si tienes algún problema técnico, pero no te escuchamos ni te vemos. Bueno, de cualquier modo, si os parece, para no demorar mucho más la jornada, vamos a dar paso a Ignacio para que continúe con lo que tenemos previsto de temática dentro del Eurostrat fronterizo. Muy interesante todo lo que nos ha contado María Fernanda, y yo creo que además, pues son, como ella había dicho, son eminentemente casos prácticos que se dan y que nos vamos a encontrar en el día a día, y que por suerte a mí me tranquiliza muchísimo, pues personas como María Fernanda, que desde la parte pública pues tienen solucionado, y que evidentemente a los que se le puede dar respuesta y atender en tiempo y forma. Ignacio, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por habernos invitado al SEXPE, a mí en concreto, para desarrollar esta actividad. Yo también he traído una pequeña presentación que voy a compartir. Voy a tratar de ser muy breve, y sobre todo voy a ir, en algunos puntos, voy a ir a ver concretamente la herramienta Clara, que creo que va a ser más práctico que la propia presentación. Bueno, nosotros como EURES no somos más que el Servicio Público de Empleo. Y como Servicio Público de Empleo, en nuestro catálogo de servicios atendemos no solamente a demandantes de empleo, a trabajadores, para ofrecerle una serie de servicios de asesoramiento y de colocación, sino que también en nuestro catálogo de servicios tenemos muy desarrollado el servicio de los servicios a empleadores, a empresas, ¿vale? Y esto de EURES se desarrolla
de una manera muy particular, porque como Servicio Extremeño Público de Empleo tenemos nuestro ámbito de actuación muy delimitado, pero tenemos también la capacidad de cooperar en una red con otros 30 países para desarrollar los mismos servicios que desarrollamos en nuestro ámbito de actuación, pero ampliarlos a los demandantes de empleo y las empresas de esos países, para que en el momento en que cualquier persona física o jurídica tenga necesidad de cualquier flujo de información o cualquier flujo de servicio, podamos prestárselo. ¿Por qué digo 30 países? Bueno, porque no solamente son los 27, España más 26 de la Unión Europea, ahora ya no está Reino Unido, sino que también esto es ampliable a todo el espacio donde está en vigor el derecho a la libre circulación. La libre circulación de trabajadores y de empresas, bueno, pues es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea, pero que no solamente se aplica estrictamente en la Unión Europea, sino que también se aplica en otros 3 países del espacio económico europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega, y también en Suiza, que ni es Unión Europea ni es espacio económico europeo, pero tiene acuerdos bilaterales con el resto de países para que para que sea de aplicación ese derecho a la libre circulación de una manera muy fluida, muy fluida. Nosotros, como servicio público que somos, las actividades que desarrollamos son gratuitas, tanto para demandantes como empresas, y aunque en la red EURES pueden formar parte entidades privadas, pero los servicios que se prestan a trabajadores tienen que ser gratuitos, ¿vale? Y se trata de eso, de una red de cooperación. Es muy importante este aspecto, una red de cooperación, porque somos 30 países cooperando, 31 países cooperando, y en concreto esto implica una red humana de cerca de 1.200 personas, cerca de 1.200 personas involucradas dentro de la red EURES, cada uno con su saber hacer, para tratar de hacer efectivo el derecho a la libre circulación, prestando todo el asesoramiento posible y todos los servicios los que desarrolla el SEXPE, pero que se lo podamos prestar a una empresa de Noruega, a un trabajador de Chipre, de una manera todo lo fluida que se pueda. Claro, los servicios que ofrecemos a empresas dentro de la red EURES son los que ofrece el SEXPE, ¿vale? Pero también son los que ofrece el Servicio Público de Empleo de otro país miembro. Lo único que nosotros hacemos de puente para que esa empresa tenga acceso a ellos. En el caso que más nos ocupa en el ámbito de este webinar, que es en la cooperación que tenemos con Portugal, los servicios que nosotros ofrecemos a empresas extremeñas son los servicios que ofrece el SEXPE, pero también hacemos que les lleguen los servicios que ofrece el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal. Y esto es relevante porque, claro, la cooperación que esto requiere nos ha hecho tener que dotarnos de unos protocolos de trabajo bastante claros, pero que estén muy apegados a las necesidades concretas de las empresas y de los trabajadores, pero también de unos protocolos que estén respaldados por la normativa de ambos países, ¿no? y por las herramientas de coordinación comunitaria. Entonces, claro, tenemos una base de datos enorme de demandantes, una base de datos de currículum enorme en el Servicio Extremeño Público de Empleo y en el Instituto de Empleo, pero también una base de datos común en el portal EURES. ¿Se puede acceder a ese portal EURES? Perdona, Nacho, interrumpa. Solo por saber, ¿la forma de registro en el EURES es exactamente igual en Portugal y en España?
Sí, hay unas normas básicas que hay que cumplir, pero son los estados, son las autoridades competentes de cada estado miembro quienes las articulan, ¿vale? Quienes aplican el reglamento. En este caso, en España sería el SEPE, o los servicios autonómicos de empleo, quienes articulan la manera de que un organismo privado o un empleador entre dentro de la red EURES o se registre en el portal EURES. Decía, ¿se tiene acceso directo a esa base de datos de currículum? Hay que cumplir unos trámites y se tiene acceso a ello una vez cumplidos esos trámites. ¿Por qué hay que cumplir unos trámites? Porque hablamos al final de que hay unas normativas, hay un reglamento europeo de protección de datos y hay unas normativas nacionales de protección de datos, entre otras leyes que pueden estar, digamos, confluyendo, ¿no?, en este ámbito. Entonces, tenemos una base de datos enorme. Esto es una cosa muy valiosa para encontrar candidatos. Aún así nos cuesta encontrar candidatos porque intentamos trabajar lo más al detalle posible, lo más a medida de la necesidad concreta del empleador cuando gestionamos un proceso de búsqueda de candidatos, cuando gestionamos una oferta de empleo. Aún así nos cuesta, pero tenemos una herramienta muy potente porque es una base de datos enorme de candidatos. Podemos difundir ofertas, ¿vale? Cuando gestionamos una oferta, pues si el Servicio Extremeño Público de Empleo difunde a través de herramientas del Sistema Nacional de Empleo y del propio SEXPE, difunde ofertas de empleo de empleadores en función de los acuerdos de colaboración que se establezcan en cada momento, en función de las necesidades que tenga la empresa. Por supuesto, esta búsqueda, esta difusión de esa oferta se puede ampliar a otros países, porque hemos dicho que se trata de ampliar a todo el ámbito a todo el ámbito territorial donde está en vigor el derecho a la libre circulación, ampliar los servicios que da el SEXPE. Entonces, podemos perfectamente difundir una oferta de trabajo en Portugal si una empresa extremeña no encuentra trabajadores en Extremadura o en España y cree que en Portugal lo va a encontrar, ¿vale? Tenemos las herramientas, podemos utilizar el portal EURES y podemos utilizar otra serie de herramientas. Y sobre todo, no solamente tenemos las herramientas, tenemos la red humana. Podemos contar con los compañeros y compañeras del Instituto de Empleo y de las asociaciones empresariales portuguesas para difundir esa oferta y para intentar encontrar los candidatos que las empresas necesitan. Podemos organizar procesos de selección perfectamente amoldados a las necesidades de las empresas, procesos de selección que vinculen candidatos de otros países. Lo hemos hecho, lo hacemos a nivel transnacional. Tenemos una empresa belga que, pues esta persona viene muchos inviernos, viene a Extremadura a reclutar trabajadores porque en la campaña de verano los contrata, ¿vale?, para trabajar en Bélgica, ¿vale? Y es habitual y nosotros como Servicio Extremeño Público de Empleo le organizamos a esta empresa, le prestamos ese servicio a esta empresa que además son servicios que prestamos a trabajadores, porque al final cuando ponemos en común a un candidato con una empresa, lo que estamos haciendo, esa casación involucra un servicio doble a la empresa y al trabajador. Y os hablo siempre de herramientas, ¿vale? Pero es que son herramientas como muy reales. Ahora mismo tenemos la posibilidad de desarrollar de manera online eventos de reclutamiento, ferias de empleo de manera online, porque la Comisión Europea pone a disposición de los 31 países una herramienta muy poderosa que es la plataforma European Job Days, que es, bueno, pues una plataforma a través de la cual se pueden organizar eventos virtuales. Dentro de unas semanas vamos a tener uno que es paneuropeo, en la cual pues 5 países de Europa vamos a estar poniendo en valor y difundiendo ofertas
de nuestros mercados de trabajo en el sector de las tecnologías de la información, por un lado, y en el sector de los servicios a las empresas y finanzas, ¿vale? De una manera muy resumida, además, también ofrecemos servicios de asesoramiento, porque lógicamente nosotros en materia de seguridad social no somos la autoridad competente y procuramos derivar siempre la consulta lo más perfilada posible, derivarla al organismo competente, la Seguridad Social española o la Seguridad Social portuguesa, la que corresponda en cada caso. Pero lógicamente informaciones básicas trabajamos porque tenemos que perfilar esa consulta, ¿no? Entonces, informaciones básicas trabajamos y además el portal Eures tiene también mucha información al respecto, muy actualizada. Entonces, a la hora de definir una oferta de empleo, de ayudar a la empresa a plantearse una estrategia de búsqueda de candidatos, esas cuestiones las trabajamos, ¿vale? Para que la empresa sepa cómo tiene que definir su proceso de selección, cómo tiene que definir concretamente la oferta de trabajo en lo que a la gestión del proceso de colocación se refiere y para que le sea lo más beneficiosa posible en los pasos siguientes, en lo que sería la colocación, la contratación, el alta en la seguridad social, los aspectos fiscales y demás. Entonces, ese asesoramiento experto con una red de 1.200 personas más contactos con otros organismos, pues cuando yo no sé una información, tengo cierta facilidad para encontrarla, porque bueno, existe esa cooperación. En el ámbito transfronterizo, pues con especial detalle, porque, claro, la cooperación es mucho más cercana con Portugal por todos los motivos que manifestaba Javier, por cercanía, por cultura común, por el idioma, que aunque es una barrera, cada vez lo es menos, porque en Portugal y en España casi nos podemos comunicar cada uno en nuestro idioma y podemos interactuar. Desarrollamos una estrategia especial con Portugal para poder hacer llegar estas ofertas, ¿no? Y estos trabajadores a esas ofertas. Nosotros estamos desarrollando un trabajo profuso con los demandantes de empleo, sobre todo en los centros de empleo de la frontera, pero con los demandantes de empleo para que haya una clasificación adecuada de esos trabajadores que sí están disponibles para trabajar al otro lado de la frontera, ¿vale? Para prestarles unos servicios de asesoramiento, unos paquetes de información sobre movilidad para que el trabajador sepa perfectamente cuando va a trabajar a otro país los trámites que tiene que hacer y con qué situaciones de trato con la administración se va a encontrar, cómo puede obtener su número de contribuyente no residente o cómo puede obtener su NIE como no residente. A la empresa le intentamos facilitar lo más posible que los candidatos vayan lo mejor informados posible para que todo esto se traduzca en colocaciones exitosas y también información después de la colocación. Nos llegan muchas consultas de trabajadores, bueno, pues que han sido dados de alta en España pero con dirección de España. El ejemplo claro que ponía María Fernanda antes, o al revés, trabajadores residentes en España que trabajan en Portugal, que han sido dados de alta por la empresa como residentes en Portugal, por facilitar la contratación rápida y al final eso se traduce en errores y se traduce en situaciones que hay que regularizar después porque nos encontramos con que estamos aplicando una doble cotización, una doble imposición que no genera derechos y que es indebida y que además pues va a traer
dificultades, ¿no? Va a traer dificultades. Entonces, pues es importante que a las empresas le llegue toda la información, que a los trabajadores le llegue toda la información. Y, por supuesto, gestionamos ofertas de empleo. Cuando una empresa extremeña acude al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el Servicio Extremeño Público de Empleo no tenemos trabajadores, no tenemos esos candidatos, no hay disponibilidad, por el motivo que sea, podemos amoldar esa oferta de trabajo, esa gestión de esa oferta, amoldarla a los procedimientos del Instituto de Empleo, para que en el Instituto de Empleo nos busquen en la frontera, en el ámbito de la frontera. Si es para trabajar en Badajoz, pues en Elvas, en Campomayor, en Évora, un poco más allá. Podemos encontrar trabajadores con la ayuda del Instituto de Empleo y del resto de organismos que formamos parte del consorcio EURES transfronterizo, para, bueno, por un lado, por motivos de transparencia, para que esa oferta llegue a demandantes, la información de esa oferta llegue a demandantes en Portugal, porque también tienen derecho a la información sobre esa oferta, pero sobre todo queremos conseguir colocaciones y queremos prestar esos servicios y queremos que baje el empleo en un lado y en otro, y que las empresas de un lado y de otro pues tengan trabajadores apropiados. Entonces, tenemos unos métodos de trabajo, es importante determinadas informaciones, porque, como siempre decimos, la normativa pues a veces hay que trabajar con las dos normativas, ¿no? Hay determinadas cuestiones de procedimiento que hay que cumplir, y, por ejemplo, igual que aquí es perfectamente posible gestionar una oferta con escasa información sobre el salario. Por ejemplo, en Portugal eso no es tan posible. El Instituto de Empleo tiene procedimientos mediante los cuales un dato que en España puede parecer un poco solapable, pues en Portugal necesitamos que el Instituto de Empleo al menos conozca una banda salarial, ¿no? Estas cuestiones pues son, ya digo, más de procedimiento, pero hay que cumplirlas. Y eso, con poquitos ajustes, permite que lleguen candidatos. Claro, permite que lleguen candidatos en función de la disponibilidad. No tenemos la varita mágica. Si no hay candidatos ni en España ni en Portugal, va a ser muy complicado que lleguen, y la estrategia tendría que ser otra. Pero bueno, este proyecto transfronterizo, este consorcio transfronterizo, supone una cooperación, digamos, más cercana y más especial con Portugal. ¿Cuestiones relevantes? Bueno, pues nosotros podemos prestar asesoramiento sobre cuándo son los mejores momentos para buscar trabajadores en un lado y en otro de la frontera, porque, bueno, conocemos cómo son los distintos sectores, y si no los conocemos podemos conseguir esa información. Entonces podemos ayudar a planificar un proceso de selección más con cierto plazo. Podemos conseguir información, o sabemos cuándo es relevante el idioma de trabajo y cuándo pues no es tan relevante, o podemos ayudar a la empresa a definirlo, a definir si es relevante o no el idioma de trabajo cuando se plantee reclutar a trabajadores de otro país. A veces prestamos ayuda a trabajadores para encontrar alojamiento, una ayuda básica, estándar, bien, pero la prestamos, y esto es relevante, porque a veces el trabajador no es transfronterizo, a veces el trabajador cambia de país de residencia. Bueno, pues va a necesitar, cuando un trabajador cambia de país de residencia, no solamente es mano de obra que viene a trabajar, bueno, pues se integra en la sociedad y necesita pues otra serie de informaciones. En relación, por ejemplo, a las competencias profesionales, esto es muy importante. Hay profesiones que están reguladas y que la normativa requiere que el trabajador que lo va a desarrollar tenga una cualificación concreta. Pues si el trabajador lo que tiene es una cualificación, pero no es esa cualificación del país donde va a ejercer, va a tener que desarrollar un proceso de reconocimiento profesional para obtener una
digamos, autorización para poder ejercer con esa cualificación extranjera que es equivalente a la nacional. Bueno, pues podemos prestar asesoramiento sobre eso, ¿no? Sobre cuando viene una empresa a reclutar trabajadores, no encuentra trabajadores en España y quiere reclutarlos en Portugal, bueno, pues si es para ejercer en una profesión regulada, profesiones sanitarias, profesiones en el ámbito de la construcción, hay una serie de profesiones que están reguladas, bueno, pues hay una serie de procedimientos que hay que desarrollar y que hay que tener en cuenta para que los trabajadores puedan ejercer en el país de trabajo con su cualificación, con la cualificación del país de origen. Y bueno, a veces asesoramientos sobre si la banda salarial que ofrece la empresa es acorde o no, o va a facilitar encontrar trabajadores o no, una serie de asesoramientos, una serie de cuestiones que es importante tener en cuenta cuando nos planteamos un proceso de selección transnacional o transfronterizo y que, bueno, pues nosotros podemos estar ahí intentando conseguir la información cuando no la tenemos para facilitársela a la empresa para que al final la colocación sea lo más exitosa posible. Este diagrama presenta un poco lo que es el flujo, ¿no? Que recibimos la oferta, cuando no encontramos trabajadores, le planteamos buscarlos en Portugal, en este caso, definimos la estrategia de cooperación con Portugal, le facilitamos la información sobre la oferta a los compañeros portugueses y los compañeros de Portugal se ponen a buscar candidatos. Y nos los hacen llegar y podemos realizar labor de preselección. A veces la empresa no quiere esa labor de preselección, sino que quiere que todas las candidaturas le lleguen. Bueno, estamos ahí, ¿vale? Digamos, en toda ese proceso, ¿vale? Y os voy a enseñar de manera súper breve los portales que tenemos, ¿vale? En especial, el portal de European Job Day, ¿vale? Porque este portal se busca muy fácil, European Job Day en Google y aparece, ¿vale? Aquí aparecen los distintos eventos que tenemos. Está en inglés, pero os podéis hacer una idea, ¿vale? Es un evento dirigido, he entrado en este porque participamos España, concretamente participa el equipo en el que yo coopero dentro de Eures España, y es un evento de contratación dentro del ámbito de la informática, de las tecnologías de la información y el asesoramiento a empresas, ¿vale? En el cual hay una serie de empleadores que se han registrado para encontrar candidatos en otros países. Estos trabajadores van a buscar a través de esta herramienta candidatos. Van a difundir sus ofertas a través de esta plataforma. ¿Veis? Por ejemplo, un asesor de atención al cliente que hable español. Pues esta empresa, Apple, necesita este candidato y difunde su oferta aquí y recibirá candidaturas. Y el día del evento esta plataforma le permitirá hacer entrevistas online con esos candidatos, ¿vale? Nosotros, a nivel local, ¿qué ofrecemos? Bueno, podemos ayudar a las empresas de Extremadura a registrarse en esta oferta, a registrarse en esta plataforma, a colgar ofertas aquí y a que las candidaturas le lleguen de la manera más apropiada posible para que esas empresas encuentren candidatos, ¿vale? Otra herramienta que tenemos muy útil, el portal de Eures en España, ¿vale? Donde colgamos las ofertas de todos los países, pero no todas las ofertas que existen, sino las ofertas que estamos gestionando en estos momentos, que hay algún compañero de Eures España gestionando ofertas. Si nos vamos, por ejemplo, a ofertas en Alemania, pues aparecen estas, las que tenemos en estos momentos, ¿vale? Las que estamos ayudando a
la empresa a encontrar candidatos en España, la empresa alemana a encontrar candidatos en España. Pues lo mismo podemos hacer con las ofertas extremeñas o con las ofertas portuguesas. Podemos utilizar esta herramienta para colgar aquí la oferta y luego difundirla por el resto de herramientas que tenemos. Plataformas sociales, somos muy activos en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram, todas, ¿no? Todas las relevantes, digamos. Y luego el portal Eures, ¿no? Que es quizá la herramienta más grande y más poderosa, que es una herramienta de autoservicio de la Comisión Europea para candidatos y para empresas, que da acceso a una base de datos enorme, enorme, ¿vale? Las empresas se pueden registrar aquí, nosotros podemos prestar ayuda para registrar para que las empresas se registren aquí y que difundan sus ofertas, pero también que busquen candidatos. Voy a enseñar de manera muy rápida la base de datos, solo para que la veáis, por motivo de protección de datos, básicamente. Y bueno, pues es una base de datos enorme, enorme. Pues en Francia hay 500.000 trabajadores, en Bélgica casi 160.000, en España casi 120.000 trabajadores inscritos aquí. Y si se busca por una palabra clave, pues se encontrará los candidatos. No hago la búsqueda, ya os digo, por motivo de protección de datos, porque van a aparecer, estoy registrado con mi identidad, con mi perfil como consejero de Eures, entonces, bueno, pues para que no aparezca aquí nombres y apellidos de ciudadanos, pues no voy a hacer ninguna búsqueda. Entonces, bueno, pues estas serían las herramientas, ¿vale? ¿Nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es fundamentalmente fomentar el derecho a la libre circulación. No fomentar la circulación, no. Nosotros no estamos especialmente interesados que nadie vaya o venga, no. Nosotros queremos que quien venga de manera libre, se aplique la igualdad de trato y no se encuentre obstáculos a ese derecho que tiene a la libre circulación. No se encuentre como obstáculo que es que no sabe buscar ofertas. No se encuentre como obstáculo que es que su cualificación para ejercer es de otro país y no puede ejercer directamente. No se encuentre como obstáculos que es que no sabe dónde dar de alta, dónde tiene que pagar los impuestos. Nosotros queremos que las empresas encuentren trabajadores para que puedan hacer aquello para lo que han sido creados, que es para desarrollar actividad económica, generar beneficios y crear empleo. Entonces, nuestro objetivo como Red Eures es ese. Y intentar que los flujos de circulación de trabajadores nos lleven a una situación lo más cercana al pleno empleo posible, y eso es positivo tanto para trabajadores como para empresas. Y por mi parte, si hay preguntas, estoy disponible. Muchas gracias, Nacho. Creo que no hay cuestiones. De todas formas, fue muy interesante ver el repaso y la presentación tuya sobre los objetivos y todos los servicios que dispone la red Eures. Yo creo que es una herramienta con una potencialidad bestial. Nosotros mismos que trabajamos en el ámbito del Eures, nos damos cuenta y a medida que vamos profundizando lo que es la potencialidad de la red de Eures, pues cosas que se pueden hacer y que seguramente iremos mejorando. Una vez más, agradeceros vuestra disponibilidad en participar, a María Fernanda, a Javier, a Nacho. Creo que ha sido una jornada bastante positiva, tanto en el ámbito del punto de vista de las aportaciones
que María Fernanda nos ha podido traer, como Nacho en su presentación sobre la red de EURES. Aprovechar para comentaros a los asistentes que vamos a tener una jornada, ahora el próximo día 3 de mayo será la jornada de cierre del proyecto, donde seguramente podrá encontrar a Nacho, podrá encontrar en principio a María Fernanda, me podrá encontrar a mí y a algunos más de los socios portugueses y españoles que hemos tenido el gusto de trabajar hombro y codo con codo en esta propuesta. Nada más, deciros que ha sido un gusto y espero que sea beneficiosa este tipo de sesiones de jornadas web, de webinars, sobre todo para los stakeholders, para las personas, para las partes interesadas que pretenden de alguna forma mejorar lo que es los conocimientos sobre la posibilidad de trabajar del otro lado de la frontera. Gracias a todos y espero veros el día 3 de mayo sobre las 10 de la mañana en la jornada final, y os llegarán a todos los que estáis aquí asistentes y los que os habéis inscrito una invitación para participar en la jornada, y a otros muchos que han querido o les gustaría haber estado presentes pero por algún motivo no han podido asistir a este webinar. Gracias a todos una vez más y nos vemos el próximo día, el 3 de mayo, si Dios quiere. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Nacho. Igualmente. Genial. Es difícil explicar muchas cosas Sí, técnicas sí, en sí, poco sí. tiempo, Y pero sobre bueno. todo